Si confiamos en nuestro Padre, por eso debemos gracias en todo tiempo. El dar gracias en todo tiempo nos lleva a mostrar que tenemos un corazón agradecido, y no solamente agradecido, sino que somos un corazón con un contentamiento. El contentamiento que lo que Él está permitiendo en nuestra vida, Él sabe lo que está haciendo en nosotros. Y si estamos haciendo lo correcto, todo lo que Dios está haciendo en nuestra vida va a obrar para algo bueno en nuestra vida. ¿Y cuál va a ser esa cosa buena? Que cada día reflejemos más el carácter de Cristo. Y como cada día Él quiere que parezcamos más a Cristo, por eso seamos agradecidos, porque Él nos mostró cuál es el agradecimiento. Él mostró la gratitud que tenemos con Dios. Él mira el corazón, hermanos, porque podemos dar gracias a Dios en todo tiempo. Pero la cuestión es eso. Gracias es una cosa y la gratitud es muy diferente. Porque podemos decir gracias a todas las personas por todo lo que nos ayudan. A Dios gracias por todo. Cuando nos levantamos, cuando nos sacamos, gracias por la comida, gracias por el carro, gracias por todo. Pero la gratitud es muy diferente. La gratitud es algo que se muestra en el tiempo de dificultad o en el tiempo que estamos pasando por algo fuerte. Y vamos a pensar en Jesucristo cuando Él sanó a los 10 leprosos. Todos tenían la necesidad de la sanidad y todos pidieron misericordia a Él. Pero recordemos todos aquellos que hemos escuchado esta historia, que Jesucristo los mandó que fueran donde el sacerdote. Y todos fueron y en el camino fueron sanados. Pero cuando fueron sanados, solo uno regresó a dar gracias. Porque ese demostró que no se le olvidó quién fue el que lo sanó. Y le dio gloria y gracias y la alabanza al Señor. Así nosotros también, Jesucristo nos liberó de la esclavitud del pecado a todos nosotros. Todos los que hemos creído en Cristo, Él nos libertó de la esclavitud del pecado. Él nos ha llamado sus hijos. Imagínense, platicaba con mi esposa y hacemos esta pregunta a nosotros. ¿Creemos que realmente somos hijos del Dios que creó todo el universo? Porque si creemos que somos hijos del Dios que creó todo el universo, deberíamos ser agradecidos. Y deberíamos tener la confianza total en Él. Porque imagínense, Él ya creó todas las cosas, Él que nos creó a nosotros, que creó todo lo que existe. ¿Usted cree que hay algo imposible para Él? No. Entonces por eso nos llama a ser agradecidos en todo, a dar gracias en todo. Porque cuando damos gracias en todo, ¿qué cree que va a pasar? Gracias en todo, damos gracias en todo. Vamos a tener ese corazón que no se va a olvidar. Mi Padre es el que tiene el control de todas las cosas. Yo no entiendo esto, pero yo sé que Él tiene el control de mi vida. Yo sé que Él me va a ayudar en lo que necesito. Yo sé que todo lo que está pasando va a obrar para algo bueno porque Él está haciendo el carácter de Cristo en mí. Y por eso le decimos gracias, Padre. Porque tú estás haciendo en mí lo que tú quieres hacer. Y no es el propósito mío, no es lo que yo deseo, sino lo que tú deseas de mi vida. Porque este mundo... Podemos pensar en los trabajos. En el trabajo podemos tener un trabajo que nos gusta y que todo va bien. Y gracias a Dios porque todo va bien. Pero ¿qué tal cuando las cosas empiezan? Que yo no hice nada mal, pero que todas las cosas empiezan a ir lo contrario a lo que yo esperaba. Entonces ahí se muestra si hay gratitud en el corazón. ¿Por qué? Porque cuando viene el problema va a mostrar lo que hay en el corazón, porque dice que la abundancia del corazón habla la boca. Y cuando ese corazón es probado, es que muestra lo que hay dentro del corazón. Y cuando viene el tiempo de dificultad, y si seguimos con esa gratitud en el corazón, vamos a mostrar a Dios que realmente no estamos por Él por lo que Él nos da, o por lo que queremos, sino por quién es Él. Porque Él es merecedor de que le demos gracias en todo y Él tiene cuidado de nosotros. Y que confiamos que lo que Él está permitiendo en mi vida es bueno. Y es doloroso en muchas ocasiones, hermanos. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones cuando Él quiere santificarnos, tiene que sacar lo que es malo de nosotros. ¿Para qué? Las cosas que no son buenas de nosotros, de nuestro carácter. Y a veces nos tienen que presionar así, para que como el oro es probado en el fuego, así somos nosotros, somos pasados por dificultades. ¿Para qué? Para que nuestro carácter sea formado como el de Cristo, hermanos. Y todas esas cosas que son malas en nuestro carácter, en nuestra alma, en la forma en que nos comportamos, están siendo purificadas. Y es bueno, hermanos. Y a veces nos sentimos, ay, pero ¿por qué? Porque es bueno. Y es bueno porque tenemos un Padre amoroso y Él quiere hacer como hijo, como el Hijo único que vino del cielo, como Jesucristo, el que no tuvo pecado, quiere hacernos así también sin pecado, hermanos.
Porque Jesucristo vino a vencer el pecado y ya no quiere que vivamos más en él. Y por eso debemos decirte gracias a Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que tú haces es bueno. Gracias a Dios, ¿por qué? Porque en toda esa dificultad, aunque me duele tanto, sé que está haciendo lo que tú quieres hacer en mí, que es bueno. Y que me duele, pero es bueno. Es bueno. Y ese corazón agradecido, hermanos, nos va a llevar a estar confiados en Él, a saber que tiene control, pero nos va a librar de una cosa, hermanos. ¿Recuerdan los hebreos? Los hebreos, los judíos, o los hebreos, mejor dicho, el pueblo de Israel, cuando estaban en esclavitud en Egipto, ellos clamaron a Dios. 400 años de esclavitud, imagínense la esclavitud, ellos le clamaron a Dios y Dios escuchó su clamor, mandando a Moisés, ¿para qué? Para sacarlos de la esclavitud. Pero dijo Dios, los voy a sacar para que me adoren en el desierto. Ellos en poco tiempo se les olvidó cuál era el propósito de Dios para sus vidas. Y cuando ellos ya no tenían lo que ellos querían, empezaron a hablar de Moisés, empezaron a hablar de Dios que no les daba la comida. Porque realmente si hablamos de alguien que no nos da, no tenemos, estamos hablando de Dios, porque Dios es el que tiene control de todas las cosas en nuestra vida. Podemos estar hablando de una persona, pensamos de nuestro trabajo o de mi jefe, pero no estamos hablando de mi jefe ni de otra persona, estamos hablando de Dios. Porque Dios es el que tiene cuidado de nosotros, no son las personas, hermanos. Si nosotros estamos haciendo lo correcto, Dios tiene cuidado de nosotros en todo tiempo. Y así como esos hombres, así como esos hebreos estaban en el camino, se les olvidó el propósito que Dios tenía para sus vidas. Ellos empezaron a agradecer las cosas que había en Egipto, la comida que había en Egipto, porque Dios les había mandado maná, que los sustentaba muy bien. Pero ellos empezaron a pensar, quisiéramos la comida que teníamos allá en Egipto. Y les quiero preguntar, hermanos, piensen esto. ¿Cuántas veces ha venido en su vida, como a todos los que son creyentes, estabas mejor antes que no creías en Cristo? Te iba mejor antes. ¿Por qué no regresas y haces esas cosas? Pero eso no es la voz de Dios, hermanos, porque Dios quiere que seamos fieles a Él, que seamos agradecidos. Gracias a Dios, ¿por qué? Porque tú me has dado más aún de lo que puedo necesitar. Porque les pregunto, en cualquier dificultad que hemos tenido, ¿algún día nos ha faltado techo y comida? No. En las dificultades cuando estamos en enfermedad, ¿nos ha llevado Él adelante? En todo tiempo, toda dificultad, Él está con nosotros. Él nunca nos deja solos. Entonces por eso tenemos que ser agradecidos con Dios. Gracias, Dios. Y luego decimos, Dios, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué mi familia? Pero lo que Dios quiere es que seamos agradecidos con Él. Que confiemos en Él, que Él tiene cuidado de nosotros. Porque si nosotros confiamos en Él y somos agradecidos, tenemos esa gratitud en el corazón, nos vamos a liberar de esa parte de ser ingratos, hermanos. Porque el pueblo de Dios fue ingrato. Los hebreos fueron ingratos, ¿por qué? Porque Dios los había sacado de la esclavitud. Imagínense, 400 años de esclavitud. Y Dios los sacó de allí. Y Dios les dio el maná para que ellos comieran día a día. Pero ellos empezaron a desear más cosas. Queríamos la comida que teníamos antes. Y tenemos que preguntarnos a nosotros mismos ahorita, ¿qué son las cosas que deseamos ahorita que no tenemos? Porque a veces es la voluntad de Dios dárnoslas o a veces esperar por algo. Pero Dios, al pueblo no era la voluntad de Dios darle esas cosas. Pero Dios dijo que lo hizo para probar sus corazones. Y lo que a veces no tenemos, hermanos, y que estamos deseando, no es que Dios no lo quiera dar, pero Dios quiere probar nuestro corazón. ¿Cómo está mi corazón con Él? ¿Realmente le voy a ser agradecido a Dios? ¿Realmente voy a tener un corazón de agradecimiento, aun cuando no tengo lo que quiero? Y eso es lo que Dios quiere en nosotros, hermanos, porque ese corazón agradecido nos libera de la ingratitud a Dios. Y que en todo tiempo demos gracias a Dios, en todo tiempo. Y les voy a decir, ¿no creen que porque estoy parado aquí yo doy gracias a Dios en todo tiempo? No. Pero como decía un pastor que hablé esta semana con él, si la palabra de Dios no me habla a mí primero, entonces es hermano que uno lea la palabra de Dios. Porque algo que mostraba, hermanos, a mí primero, un testimonio, no que fue algo bueno, pero fue algo que Dios va a usar. ¿Para qué? Para que entendamos que Dios tiene un proceso en cada uno de nosotros. ¿Y dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? Cada quien Dios tiene un proceso en esa área de que seamos agradecidos en todo tiempo. Para que tengamos ese corazón de gratitud, esa vida de gratitud. Que no nos olvidemos todo lo que Él ha hecho por nosotros, hermanos. Porque imagínense una cosa.
Cuando estamos renegando por algo que no tenemos o por algo que estamos deseando, nos olvidamos de la bondad de Dios, toda la hermosura y todo lo que Él ha hecho por nosotros. Y nos enfocamos en una cosa tan pequeña y nos olvidamos de todas las cosas que Él ha hecho a nuestro favor. Es la mayor cosa, hermanos. Imagínense el amor que Él nos mostró mandando a su Hijo a morir en la cruz por nosotros. Y es el amor que nos mostró cuando éramos aún pecadores. ¿Cuánto más ahora que nos ha justificado? Dice, no hará cosas mayores, hermanos. Entonces piensen esto. Una cosa que platicaba este pastor era que cuando yo estaba leyendo sobre esta lección, me puso el Espíritu Santo que hablara con él y que le dijera gracias por todos los buenos tiempos y por todos los malos tiempos que pasé contigo. ¿Por qué? Porque a veces cuando pasamos malos tiempos con una persona, es fácil no hablar con la persona de la manera que estamos hablando o molestarnos por algo. Pero Dios quiere que seamos agradecidos, porque cuando alguien nos hace algo que no esperábamos, a un creyente, cualquier persona, tenemos que dar gracias a Dios sabiendo que Dios tiene el control. Y no teniendo un mal corazón con la persona, sino que tenemos algo con la persona, decir la verdad del amor. ¿Por qué? Porque eso va a tener una relación así de juntos. Pero cuando nos enfocamos en la persona, hermanos, y creemos que las personas son perfectas, no vamos a tener agradecimiento en el corazón. Eso nos va a apartar. Porque vamos a estar enfocados en el problema, en lo que queremos. Y eso nos va a apartar de ser agradecidos. Seamos agradecidos en todo tiempo. Da gracias a Dios en todo tiempo. Gracias a Dios cuando alguien te hizo lo malo. Gracias a Dios cuando recibí lo bueno. Gracias a Dios cuando alguien me maltrató. Gracias a Dios cuando alguien me humilló. ¿Por qué? Porque Jesús es nuestro ejemplo, hermanos. Y Él siendo el Hijo de Dios, cuando lo golpeaban en la cruz, cuando lo bofeteaban, Él no abrió su boca, hermanos. Sino Él dijo, Dios, perdónanos porque no saben lo que hacen. El perdón en las relaciones humanas, esa es la manera que vamos a ser agradecidos con Dios. Porque si somos perdonadores en todas las cosas, cuando alguien me hace mal, voy a ser agradecido con Dios porque sé que Él es perfecto, que los seres humanos ninguno somos perfectos. Y que cuando fallamos, yo espero, cuando yo fallo, que alguien también me dé misericordia y que no me agarren a palazos. Por eso, la gratitud en el corazón, hermanos, la gratitud en el corazón es algo que Dios quiere de nosotros. Que seamos agradecidos en todas las cosas, en todo. Y vamos a mirar por qué debemos ser agradecidos. Si pastora Mina, si me hace el favor de leernos en Hebreos 12:28, por favor. Hebreos 12:28. Dice la palabra del Señor una vez más. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Amén. Imagínense, el pueblo de Israel iban a recibir la tierra prometida, como todos sabemos. Una tierra de prosperidad. Una tierra donde todo iba a ser bueno para ellos. Pero muchos de ellos no alcanzaron ni la llegaron a ella. ¿Por qué? Porque murmuraron contra Dios. Porque en vez de haber esa gratitud ante Dios, en vez de decir gracias Dios, ¿por qué? Porque todo lo que tú has hecho, y en vez de adorarlo, ellos empezaron a renegar por lo que les estaba pasando. Y entonces cuando nosotros pasamos por dificultades, en vez de renegar tenemos que decir gracias Dios porque me duele, pero tú tienes que cuidar de esto, eres mi Padre, tú sabes lo que estás haciendo. Pero dice, como Dios nos ha dado a nosotros, a ellos les dio aquella ciudad, aquel terreno, o aquella ciudad, aquel lugar donde era próspero en todas las cosas, pero a nosotros que nos ha dado un reino que es inconmovible, que nunca termina, que no cambia, un reino eterno, hermanos. ¿No deberíamos ser más agradecidos y servir con temor y así al Señor? Imagínense si ellos que era eso terrenal. Y nosotros, ¿cómo es la manera que nos ponemos en la misma forma que ellos? No para juzgar ni criticar lo que ellos hicieron, sino decir, aprender de lo que ellos hicieron. ¿Aprendemos cómo? Vivimos en este mundo, hermanos. Pero cuando nos enfocamos en las cosas de este mundo y nuestros deseos están en las cosas de este mundo, más que en las cosas eternas, llegamos a la misma cosa. ¿Por qué? Porque nuestro deseo
Va a estar en constante deseo por las cosas de este mundo. Vamos a mirar, si quiere derecho, vamos a mirar, pero yo soy hijo de Dios y mira que Él cuando tiene y mira yo no tengo nada. Pero lo que debemos de entender, hermanos, que la voluntad de Dios para nosotros, no Dios hizo la voluntad para que todos seamos ricos. Si la voluntad de Dios no es que yo sea rico y mi deseo está en constante en el corazón de alcanzar riqueza, mas la palabra nos enseña que como creyentes no sea nuestro deseo de alcanzar la riqueza, no sea nuestro deseo. Dios puede bendecir a cada uno, pero ¿cómo te va a bendecir? Te va a bendecir porque tu deseo está en agradarle a Él y Él te va a dar lo que Él quiere para ti. El primer deseo debe ser para Dios, deleitarte en su palabra, deleitarte en Él. Y entonces Él como te bendice, te va a bendecir lo que no te va a causar tristeza. Pero si nosotros estamos queriendo alcanzar las cosas de este mundo, y podemos alcanzarlas, hermanos, de alguna manera, pero lo que no es conforme a Dios va a añadirte tristeza. Y por eso la bendición que viene de Dios no trae tristeza, hermanos, porque es una bendición. Entonces recordemos, si Él nos ha dado en este reino vamos a ser parte de este reino, somos parte de este reino, porque a veces decimos que venimos al reino de Dios, pero una vez que somos creyentes, estamos en el reino de Dios, porque aquí en la tierra, como iglesia, hermanos, como cuerpo de Cristo, el Espíritu de Dios vive en nosotros, y estamos en el reino de Dios aquí en la tierra. No estamos mirando perfectamente porque Cristo todavía no ha venido a reinar como va a reinar en el futuro, pero estamos ahora mirando porque Dios nos está preparando para ese lugar donde Él reinará y estaremos con Él. Pero Él quiere prepararnos ¿cómo? Que tengamos el mismo carácter que Cristo tuvo. El agradecimiento, hermanos. El dar gracias en todo tiempo. Y la cuestión es, ¿damos gracias en todo tiempo? No. Pero las cosas en las áreas que Dios nos está mostrando que no somos agradecidos, eso lo tenemos que ir, Dios. Perdóname realmente porque no estoy siendo agradecido en esta área, en esto. Y tú me dices que debo que ser agradecido en todas las cosas. Gracias a Dios en todas las cosas. Y van a mirar, lo primero que va a pasar en su corazón, va a tener alegría. ¿Por qué? Porque es el gozo de la salvación, hermanos. Y si no tenemos el gozo de la salvación, ¿por qué creen que es? Porque estamos enfocados en las cosas del mundo. Pero cuando damos gracias a Dios a todas las cosas, estamos caminando conforme a su voluntad. Y el gozo de la salvación está ahí, hermanos, porque ese es el premio de Dios, de la salvación que nos ha dado. El gozo no lo va a encontrar en las cosas de este mundo. Ahí no está el gozo. El gozo proviene de la salvación que Dios nos ha dado, hermanos. Imagínense, éramos esclavos del pecado, la ira de Dios estaba sobre nosotros y Cristo llevó el pecado en su cuerpo. Llevó toda la maldición que estaba sobre nosotros y sobre todo este mundo. Y cuando creímos en Él, hermano, Él nos ha llamado a sus hijos. ¿Para qué? Para que andemos en esas buenas nuevas como sus hijos. Imagínense, ¿cuántas personas que son alcohólicas dicen, yo puedo dejar el alcohol, pero nunca lo pueden dejar? O ya lo voy a dejar, pero no pueden dejarlo. Pero porque no se han dado cuenta que el único que nos puede libertar de la esclavitud de este pecado es Jesucristo. Jesucristo es el único que te puede libertar de esa esclavitud del pecado, de las drogas, pero tú tienes que aceptar que es un pecado para que vengas a Él y Él te va a ayudar. Amén. Como nos ha ayudado a nosotros por su misericordia. No estamos aquí porque seamos buenas personas, sino estamos aquí porque somos pecadores que hemos alcanzado la misericordia de Dios. Amén. Éramos como aquellos 10 leprosos, que el pecado nos apuntaba y el pecado nos señalaba. Nos sentíamos sucios. Nos sentíamos como no queríamos acercarnos a la gente ni a la iglesia. ¿Por qué? Porque el pecado así nos hacía sentir. Pero escuchamos de Cristo y que nos iba a salvar y que nos iba a perdonar. Y fue cuando nos acercamos a Él y Él nos perdonó y nos limpió, hermanos. Y así a todos los que están escuchando, Él quiere perdonarte, Él quiere limpiarte, pero quiere que tú aceptes que has pecado contra Él. Y no que te alejes, sino que reconozcas que has pecado contra Él. Porque dice que al que confía sus pecados, Dios es fiel y justo para perdonar toda maldad y toda iniquidad. ¿Y cómo mostramos que somos agradecidos, hermanos? Imagínense, toda la gente busca la sabiduría en este mundo, ¿no? Buscamos sabiduría, buscamos cómo alcanzar más años, buscamos cómo buscar otro planeta para tener vida más larga. Pero no se dan cuenta que la sabiduría está en la palabra de Dios, que dice que Él nos reveló la vida eterna. Imagínense toda la gente que está buscando sabiduría en este mundo, que esperan alcanzar sabiduría en este mundo. Pero imagínense, somos hijos de Dios y dice que nos ha revelado esa sabiduría, hermanos, de la vida eterna. Vivir eternamente. ¿Creemos que vamos a vivir eternamente? Amén.
Entonces creemos que vamos a vivir eternamente. Por eso debemos ser agradecidos, hermanos. ¿Cómo no agradecer si vamos a vivir por siempre? Cuando estamos pasando por la dificultad, por el dolor, gracias Dios, porque yo voy a vivir por siempre contigo y llegaré contigo donde no habrá dolor, no enfermedad, no más lágrimas. Por eso debemos ser agradecidos, porque nos recordamos de las verdades de Dios, de la verdad que Dios nos ha mandado, de las promesas de Dios para nuestra vida. ¿Creen que nuestro Padre es un Padre amoroso? Amén. Entonces, ¿por qué es un Padre amoroso y Él nos quiere cuidar? Por eso tenemos que ser agradecidos con Él. Y una cosa, si alguien me hace el favor de leer, el primero que me encuentre en Romanos 7:25. Romanos 7:25, que me encuentre primero. Se ven $1. No, Sorry, no tengo $1 tampoco. ¿Alguien lo va a leer? Romanos 7:25, si alguien lo puede leer. Daniela, por favor. Romanos 7. 7:25, por favor. Dice Romanos 7:25. Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Amén. Imagínense, a veces escuchamos eso. Si nos quedáramos solamente en eso y no escucháramos que nos ha libertado de la esclavitud del pecado para que ahora ya no le sirvamos al pecado, sino le sirvamos a Cristo. Aquellos que dicen, es que mi cuerpo es débil, es verdad. Pero gracias a Dios porque todos los creyentes se nos da de su Espíritu. ¿Ustedes creen que el Espíritu de Dios vive dentro de nosotros? Amén. Y dice para que ya no le sirvamos a la ley, sino a las buenas del Espíritu. ¿Qué significa eso? Significa que antes no podíamos decir nada al pecado. Antes éramos esclavos porque no podíamos decir eso. No podíamos, no teníamos voluntad para eso. Porque nuestro cuerpo era esclavo del pecado. Pero ahora en las nuevas del Espíritu le servimos el Espíritu. ¿Qué significa eso? Significa que lo que era imposible para nosotros, Cristo lo hizo posible. Por eso damos gracias a Cristo. ¿Por qué? Él murió en la cruz venciendo al pecado y Él subió al cielo y para darnos de su Espíritu, hermanos, como dar Espíritu que vive en nosotros y Él que nos ayuda, porque dice que Él pone en nosotros el querer como el hacer la buena voluntad de Dios. El que alguien que dice, mira, yo estoy enredado del pecado porque no puedo. Humanamente no. Pero el Espíritu de Dios siempre está ahí y nos ayuda para poner el querer como el hacer la buena voluntad de Dios. Entonces decimos, yo no puedo dejar esto. Primero tenemos que entender lo que es pecado, tenemos que somos hijos de Dios. No podemos vivir en pecado porque Él ya vino a liberarnos. ¿Por qué deberíamos de vivir otra vez esclavos en ello? No, debemos de vivir libres y decir, gracias Dios porque tú me has libertado. Gracias Dios porque tú me ayudas a vivir una vida agradable a ti. ¿Perfecta? No. Pero una vida que cada día, cuando hay pecado en nuestra vida, dice que el Espíritu Santo nos santifica por medio de la palabra. A ver, pregunta, ¿cómo demostramos a Dios que somos agradecidos? Hablamos de que este mundo busca la ciencia, busca la sabiduría de este mundo. Los cristianos creyentes, ¿qué debemos de buscar? La sabiduría de Dios que está en su palabra. Si nos sentimos débiles, ¿dónde está la fuerza? Como comemos pan para nuestro cuerpo, comemos el pan de vida, que es el que nos fortalece nuestro espíritu. Y si hay pecado en nosotros, ¿qué cree que va a pasar, hermanos? La palabra, por medio del Espíritu, nos santifica a nosotros. Y vivimos una manera en santidad para Dios. Pero ¿cómo es? Demostramos a Dios que somos agradecidos. Padre, tú diste toda tu sabiduría, todo tu consejo en esta palabra. Ahora yo te muestro que soy agradecido porque yo voy a leerla. Y si la leo, tú me vas a decir el consejo que yo necesito. En cualquier área de nuestras vidas, hermanos, Él tiene el consejo que necesitamos en la palabra. Otra cosa más. Voy a leer, hermanos, Efesios capítulo 1 y vamos a ir para leer los dos juntos. Efesios 1, capítulo 1 del verso 5 al 7. Efesios
Efesios 1, capítulo 1, versos 5 al 7. Cuando estamos ahí me dicen amén los que tienen Biblia, los que no, Amén. escuchamos. Amén. Sí. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Amén. ¿No deberíamos estar agradecidos, hermanos? Amén. Gloria a Dios. Si somos familia de Dios, somos aquí, tenemos familiares, pero hemos pensado que somos familia de Dios, que nos ha llamado a sus hijos, que nos ha perdonado, que nos ha limpiado nuestros pecados cuando queremos Él nos perdona y nos limpia nuestros pecados. Eso es para ser agradecidos con Él, hermanos, porque si nos recordamos todo lo que Él ha hecho a nuestro favor, ¿no sería para dar gracias en todas las cosas? Gracias a Dios, ¿por qué? Porque tú eres merecedor, porque todo lo que has hecho en mi vida. Yo no merecía que tú mandaras a tu hijo morir por nosotros, pero en tu amor tú me lo mostraste, mandando a tu hijo cuando yo no era merecedor. Gracias por ello. Pero cuando nos enfocamos en este mundo, hermanos, el mundo y los deseos de este mundo va a ahogar, va a puchar la palabra para abajo y no vamos a tener eso en nosotros, hermanos. Y por eso, si venimos a la palabra nos va a recordar qué es la verdad. Amén. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es lo que Dios dice? ¿Por qué debo ser agradecido? A recordar todo lo que ha hecho en mi vida. Y eso me lleva a ser agradecido con Él. A dar gracias Dios por todas las dificultades, gracias Dios por la enfermedad, gracias Dios en todo tiempo. Y no le digo que todos los días vamos a ser agradecidos porque todavía no hemos llegado a la perfección. Pero el día que Él nos muestra que no estamos siendo agradecidos, también nos va a recordar por su Espíritu. ¿Para qué? Para que seamos agradecidos, hermanos. Y vamos a leer, ¿por qué, hermanos? Porque cuando vivimos en este mundo es fácil perder la noción o perder la meta. ¿Para qué estamos aquí? Se nos puede olvidar qué estamos haciendo aquí. A veces decimos, es que la gente que no es cristiana no conoce ni lo que hacen aquí. Pero a ver, vamos a preguntarnos a nosotros mismos, como creyentes, ¿sabemos para qué estamos aquí? ¿Sabemos cuál es el futuro de nuestras vidas? Amén. Amén. Gloria al Señor. Y por eso, porque la palabra de Dios nos recuerda. ¿Ustedes creen que vivimos en un mundo justo aquí? No. No. Y porque vivimos en un mundo de injusticia, ¿qué es lo que esperamos en un futuro? La justicia, pero la justicia que es perfecta como a Dios, cuando Cristo reine. Y porque sabemos que ese día va a venir en un tiempo, por eso estamos agradecidos. Decimos, Dios, gracias, porque tú un día mandarás a Cristo y Él reinará. Y porque Él reinará nos alegramos. ¿Por qué? Porque un día habrá justicia. La justicia que queremos en estos días no existe. Pero llegará el día que tú con tu justicia reinarás y reinaremos junto contigo. Amén. No es para alegrarnos, es para alegrarnos, hermanos, porque no somos merecedores, pero Él lo ha hecho posible. Pero la pregunta es, ¿creemos en esto? Amén. Y eso es. Porque si no creemos, hermanos, debemos de creer que todo lo que dice la palabra de Dios es verdad. Aleluya. Amén. Y porque dice es verdad, esperamos en ello. Pero si perdemos la meta, si perdemos a lo que viene adelante, por eso no estamos con eso, hermanos. Pero volvamos a ese enfoque, a la palabra. Cristo va a reinar en un tiempo donde todo va a ser justo. Un día no habrá más injusticia. Pero en ese tiempo no vivimos en este mundo. Pero por eso en este sufrimiento, en este horror que pasamos, hermanos, la gracia de Dios es suficiente porque Él nos ayuda a nuestra debilidad. Él cuando estamos caídos, Él nos levanta. Y por eso damos gracias. Gracias Dios, ¿por qué? Porque tú nos ayudas en nuestras debilidades, tú nos das fortaleza. Pero hay una cosa, hermanos. Cuando no conocemos esta verdad, que cuando estoy débil Él me levanta, que cuando estoy triste Él me alienta, de que cuando viene la tentación del pecado, Él me da la salida. Si no conocemos esta verdad, ¿quién cree que nos va a decir, tú eres débil, tú sigues siendo el pecado? Ese Satanás, hermanos, no le crean a él, crean la verdad de Dios. Por eso tenemos que leer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la verdad.
Y esa verdad, Jesucristo dijo, les dijo a aquellos hombres, a aquellos fariseos, y aquellos, ustedes han creído en mí. La verdad los hará libres, pero si permanecen en ella. Amén. Porque si creemos en Jesucristo, Él nos liberta, pero si permanecemos en ella. Porque ¿qué me sirve si yo sé algo, pero no lo practico? Cero. Por eso Él quiere que seamos agradecidos. ¿Agradecidos por qué? Porque nos ha hecho todo el consejo de la verdad aquí. Todo lo que necesitamos para vivir una vida como Él agrada está aquí. Amén. Imagínense, y si decimos, no puedo, no le creas verdad, digo, sí puedo porque tu Espíritu vive en mí. Y porque tu Espíritu vive en mí, Él me va a ayudar en todo lo que necesito. Y digo, es que me falta esto, me falta aquello. No te preocupes porque Él te va a capacitar. Para la obra que Él te va a llevar, Él te va a capacitar. Entonces no debemos sino hacer gracias a Dios. ¿Por qué? Porque tú no me has dado todo lo que necesito para vivir una vida agradable a ti, está aquí. Y tú has prometido que tú me vas a ayudar, que tú me vas a capacitar, que tú estarás conmigo todos los días de mi vida, que en mi enfermedad, que en el dolor, que en las dificultades, tú estarás conmigo, que cuando estaré triste tú me alentarás, que cuando estoy caído tú me levantarás. ¿No es algo esto para agradecer a Dios? Amén. Imagínense, hermanos, y si estamos tristes, digamos, Padre, estoy bien triste, la verdad. Porque Él quiere medir el corazón. Esto es no solamente para que digamos que estamos alegres, sino estoy triste. Venga a la oración, diga, Padre, estoy bien triste, pero no quiero estar triste, quiero estar alegre, Señor, porque todo lo que tú has hecho es para darte gracias. Gracias, mi Señor, ¿por qué? Por tu bondad, por tu amor, tu misericordia, por todas las cosas que has hecho a mi favor. Y por mi familia, porque no te conocen, pero yo no te conocía, y no te buscaba, y tú me encontraste. Así mi familia te encontrará. ¿Por qué? Porque yo no te buscaba, no es porque sea bueno, como dijo un pastor. Puede ser un asesino que está allá, puede ser una prostituta, puede ser un borracho, puede ser un ladrón. Porque Cristo no vino por los buenos, sino Cristo vino por los pecadores, que todos somos pecadores, hermanos. ¿Y Él vino qué? Para perdonarnos, para libertarnos de la esclavitud del pecado. ¿Cuántas veces nos duele mirar a la gente drogadicta en la calle? ¿Podemos liberarnos nosotros? No. Pero sí podemos hablarles del que nos puede libertar. Cristo Jesús es el que nos liberta. Al que cree Cristo Jesús nos liberta. Él nos ha libertado y Él puede libertar a todo el que cree en Él. ¿Podemos hacer creer a la gente? No. Ese es nuestro trabajo, pero ese nuestro trabajo va a la verdad, porque esa verdad es la que libera por medio del poder del Espíritu Santo. Un versículo último, hermanos, que vamos a leer en Apocalipsis 11, 15 al 17. Apocalipsis 11, capítulo 11, verso 15 al 17. Amén. Ok, la palabra de Dios dice de la siguiente manera, Apocalipsis 11, 15 al 17. Entonces el séptimo ángel tocó su trompeta y hubo fuertes voces que gritaban en el cielo: ahora el mundo ya es el reino de nuestro Señor Jesucristo, y Él reinará por siempre y para siempre. Los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos delante de Dios se postraron sus rostros en la tierra y lo adoraron, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que es, el que siempre fue, porque ahora has tomado gran poder y has comenzado a reinar. Amén. Es lo que esperamos, hermanos. No vivimos en un mundo justo, no vivimos en un mundo lleno de amor, pero vivimos en un mundo donde Dios se reveló por medio de Jesucristo y nos ha mostrado quién es Él, lo que Él quiere y lo que Él va a hacer. Y porque confiamos en eso, por eso somos agradecidos con Él. Diciendo: Dios, gracias. ¿Por qué? Porque tú no merecía que tú me enseñaras toda tu verdad, la vida eterna, no merecía nada de eso, no merecía que tú me salvaras, no merecía que tú me perdonaras, no merecía nada de eso, pero tú lo hiciste por tu amor. Por eso te doy gracias, porque tu amor es merecedor que te dé gracias en todos los días. Y que cuando esté sufriendo aquí, me recuerde
que Jesucristo, que es mi ejemplo, sufrió sin haber pecado. ¿Cuánto más nosotros, hermanos, sufriremos por hacer las cosas de Dios? Pero vamos para aquel camino, hermanos, sabiendo que el día reinará un día. Y como Él reinará un día, nos habla de un reino que ya estamos viviendo ahorita, hermanos. El reino de Dios, dijo Jesucristo, cuando Él estaba en la tierra, el reino de Dios es cercano, el reino de Dios está entre ustedes. Cada cristiano, hermanos, hablamos del reino de Dios. Y la palabra de Dios es para vivir como hijos de un reino, como el rey que va a reinar, y que ahorita Él quiere que más personas sean parte de ese reino. Él les habló a muchos en el principio y muchos lo rechazaron. Pero como dijo el apóstol Pablo, como dijo a otros hombres, y dijo una historia donde había aquel rey que invitó a mucha gente a su banquete, a su cena. Pero muchos dijimos, estamos ocupados. Otro está ocupado, va a ir a ver a sus familiares. Mucha gente está ocupada para venir al reino de Dios. Pero también el Señor le dijo, vayan a los caminos y recojan al caído, al que está cojo, al ciego. El Señor sabe todos aquellos que van a aceptar su nombre. Y el Espíritu y el poder que mora entre nosotros, por eso debemos de pedirle, guíame a los caminos de aquellos que van a aceptar tu mensaje de salvación. Aquel que tiene esa fe, que tú vas a usar tu poder para sanarlo, para que Él dé testimonio y dé gracias a ti, como aquel uno que regresó de los leprosos, para que otros vengan y conozcan. Porque imagínense aquel leproso que regresó, cuánta gente que creyó por el testimonio de ese hombre, de lo que Dios había hecho en su vida. Entonces, cuando alguien Dios sana, ¿es para qué? Para que den gracias y gloria a Dios, pero para que otra gente crea del poder de Dios. Y así, hermanos, este es el mensaje del día de hoy. Seamos agradecidos en todo tiempo. Si hay alguna área en nuestra vida que no hemos sido agradecidos a Dios, volvámonos a Él. Volvámonos primero pidiendo perdón, porque no hemos estado siendo agradecidos por quién es Él, por lo que Él ha hecho en nuestra vida. Y cuando pedimos perdón, Él nos va a perdonar. Y ahora, la manera que le mostramos que somos agradecidos es haciendo lo que estábamos dejando de hacer. Este fue el mensaje del día de hoy, hermano, que toda la gloria y la honra sea para el Señor, porque esta palabra es su palabra, porque esta vida es su vida que Él ha comprado, porque nada de lo que tengo me pertenece, y solamente soy un siervo inútil, que estoy aquí porque Él me ha mandado a hacer eso, y que Él sea glorificado, que la gente que está escuchando y la gente que está mirando. Hoy es el día de salvación para aquellos que saben que han pecado contra Dios. Dice la palabra de Dios que si tú confesaras con tu boca a Jesús como el Señor, que vino en tu corazón, que Dios levantó a los muertos, ese día vendrá la salvación a ti. Porque la palabra dice que no es por las obras de la ley que nadie heredará la vida eterna, sino la ley demuestra el pecado. ¿Para qué? Para que tú vengas a la gracia, a Cristo, el que trajo el único regalo de salvación, el que pagó tus pecados. Solamente cree en Él, vuélvete a Él, vuélvete a Dios. Él te va a perdonar, Él no te va a juzgar, sino te va a perdonar y te va a limpiar de toda tu maldad y iniquidad, te hará su hijo como nos hizo a nosotros. El pecado que hiciste en el pasado no te lo perdonará. Y ahora vas a empezar como una nueva creación a servirle a Dios, leyendo su palabra y siguiendo sus instrucciones. ¿Para qué? Para vivir una vida agradable a Dios. Que Dios los bendiga a todos y Dios los guarde. Y en paz estamos todos y en paz vamos. Amén. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Mire, pastor, pasa adelante. Gracias, Ramiro. Dios te bendiga. Hermanos, Dios les bendiga y les guarde. Creo que Dios habló. Amén. Y habló muy directamente a los corazones. ¿Verdad? Y eso es lo hermoso cuando Dios habla. Cuando nos humillamos delante de Él. Cada vez que usted y yo nos humillamos delante de la presencia de Dios, es una ofrenda agradable a Él también. Esos son los frutos, parte de los frutos que damos. Les voy a invitar que se pongan de pie. Vamos a ir en oración y después de la oración vamos a estar entre ellos, pero no se vaya para su casa. Allá atrás les tenemos un cafecito, hay panecito.
¿verdad? Están cordialmente invitados. ¿Ok? Vamos a ir en oración. Señor y Dios de la gloria, gracias damos a tu nombre. Venimos delante de ti, Padre, agradeciendo por tu grande amor, misericordia, por tu bondad, Señor, hacia estos humildes siervos, Señor. Gracias porque has hablado a través de mi hermano, Señor. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz. Padre, te ruego que en el nombre de Jesús lo sigas usando. Amén. Te pido, Señor, que derrames bendición sobre su vida, que lo guíes, que lo guardes. Padre Santo, encomiendo en tus manos a este varón, Señor. Te pido que seas tú quien hable a diario en su vida, Señor. Que tu Espíritu Santo sea sobre él. Dale una doble porción de tu Espíritu Santo, Señor. Padre, así como Eliseo pidió a Elías, Señor, que le diera una doble porción de tu Espíritu, y él contesta, Señor, eso es solamente de Dios. Así te ruego, Padre, que lo bendigas a mi hermano, Señor, y que esa unción que viene de lo alto sea sobre su vida, sobre su hogar, sobre su amada esposa Beatriz, sus hijos, Señor. Bendíceles, Señor. Guárdales, cuídales, Señor. También pongo en tus manos, Señor, a la congregación aquí presente, Señor. Bendíceles, guíales, Señor, derramando de tu Espíritu Santo sobre sus vidas. Que ellos sientan la presencia, pero también sientan la necesidad, Señor, de estar cada día más y más cerca de ti, Señor, a sabiendas que cuando te buscamos y nos humillamos delante de ti, Padre, la unción viene y viene de lo alto. Lo único que nuestros corazones anhelan, Señor, es presentar frutos agradables a ti, Señor, dignos de ti. Padre, bendice a mis hermanas y hermanos, y que tu Espíritu Santo sea sobre nuestras vidas, y que empecemos una muy buena semana, Señor, adorando y glorificando tu santo ser. Amén. Estamos despedidos, hermanos.